noches. Bienvenidos al Palacio de la Risa, al paraíso de la diversión, al templo del espectáculo. Que la vida nos trata mal, no importa. Que no hay trabajo, todo lo mismo. Que los políticos son unos ladrones, siempre recuerdo. Que sufrimos mal de amores. ¿Y quién no? Prepárense, damas y caballeros. Dejen de un lado las preocupaciones y déjense llevar al mundo de los sueños, al mundo del gozo, al mundo de la felicidad, de la mano de la música. Ríanse del mundo con nuestra comedia, admiren el arte de nuestros coros y disfruten de los vistosos números de nuestras hermosísimas coristas. Bienvenidos al Teatro Alhambra de La Habana. Voy a presentarles en primer lugar a la orquesta. Voy a presentarles en primer lugar a la orquesta. Más de 5.000 representaciones. Villot, los asturianos, José, Rufino, Fidor, los Robreños, Acre. Federico Villot escribió el rollo de 400 obras. Acuérdome especialmente de una que se estrenó en el año 1900. Sonaba enamorado. El protagonista ya era un emigrante asturiano, como yo, por cierto, y como el famoso actor José Miró que era que lo representaba, una temporada nada más. Yo estaba en La Habana, y sin trabajo, como tantos. Y también el teatro de portero. De portero. Poco a poco fui entrando en la compañía, hice de presentador, de algún papeluco. Y aquí hice yo el mío primer personaje. El Alhambra ya era hermoso, y era mágico, todos los días, 3 o 4 representaciones aquí. El negrito, el gallego, a veces el asturiano, los cantos, la música. De la vida política siempre se hizo sátira en el Alhambra, de los independentistas, de los americanos, de los colonos españoles, de los unos y de los otros, de todos. Por eso se quería el Alhambra. El Alhambra era un lugar de libertad. De las amenazas de los políticos nunca hicimos caso, pero del talento de los actores y sobre todo de las actrices, de los cantos, de la música, no queden nada más que estos 4 piedras vaciadas. Del teatro no queda nada más que el recuerdo de quien vivía.
no, mira, no le queda otro remedio. O vende la casa y paga lo que debe, o se busca un marido que tenga monta. Y que además sea mozo y que me quiera. Claro, eso es lo de menos, señorita. Además, el dinero pertenece a las personas. Mire, señorita, usted como Mónica no tiene nada que envidiar a la soltera. Pero ¿qué? No hay nada, señora, porque usted ya me entiende, que usted ya ha sido casada. Los hombres siempre quieren ser los primeros en descorrer el velo de la inocencia, mija. Asito, tú sabes que Faigo tirina mucho. Ay, señora, pero tirí y tiró. Y él se resiste a ver ese cuerpecito a decir, ¡ay, hijacita purísima, santísima! ¡Qué criollita tan sanguera! Pero, señorita, que los hombres digan eso a que se arrollen, pues da una diferencia muy notable. ¿Y qué me dices de Ricardo? Ay, señora, Ricardo. Mire, con su título de abogado y todo, es una bruja sopera. Mire, señora, a mí no me engaña ningún salado por muy figurín que vaya. Señora, aunque, pues bueno, aunque se recorte bien con la tijerita y se pegue su baño de vecina, mire, señora, lo que son los bajos de los pantalones, siempre se le sale un fleco. Y bueno, esa petecita son dos chinos, señora, se le reconoce una lengua de distancia. Pero si tú sabes que yo licencié en Derecho. Ay, señora, lo que yo sé de muy buena tinta es que antes de pretenderla a usted, pretendió puesto la desinfección. Ay, por Dios, mi cae. Ay, señora, se lo digo, señorita, pero ¿por qué no me cree? Mira, señora, desde que nos dejó su difunto esposo, pues usted no sabe los repos de médicos y abogados que andan por aquí a ver si cae algo. ¿Y qué me dices de Julio? Ay, señora, Julio, el Triquilín, señora, ¿usted no lo conoce? ¿Y tú conóceslo? Pues claro que lo conozco. Ese no se atreve a poner la cara delante mía. Julio, el frío del Marqués. Del Marqués de la Malanga, ese mismo. ¿Y qué? Pues mire, señora, que era novio de una mulatica amiga mía. La juventud. Señora, le pegaba unas palizas de muerte si ella no le llevaba el diario a tiempo. ¿El diario de la Marina? Sí, señora, de la Marina de Guerra. Pero eso no es forma. Siempre andan los salones entre aristócratas. Mira, señora, eso es de 8 a 12. Pero a las 12 para adelante, ¡ah, Tribilín me llama! Mira, señora, búsquese un marido que sea rico de verdad y olvídese de figurines de médicos y de abogados. ¿Y dónde está ese hombre? Ay, señora, pues, conozco uno. ¿Quién? Don Suano, el dueño del almacén de la esquina. ¿Salón? ¿Asturiano? Ese mismo. Pero ¿cómo puedo casarme yo, fía de asturianos, con otro asturiano, tanto en Cuba? Además, ¿tú estás segura de que me quiere? Ay, señora, como un caballo. Nunca me dijo nada. Por eso mismo, señora, porque en cuantico la vez se le enreda la lengua y le entra hasta la tembladera. ¿Por qué intervenía cuando venía a cobrar los sábados a mi marido? Ay, Que, señora. por cierto,
ese sombrero, los carnavales de este año. Mira, vaya carnavales. Mira, todavía estamos aquí todo el rato aquí con el Mariano Tiki ese, que a lo mejor cuando estoy con una persona de respeto, que se me van los pies, que se me van los pies. Esta mañana en el juego tuve que dejar la pluma, porque fui allá a un traspatio, a botar unos compases. Por mi madre que no me tranquilizo. Pues claro, chicos, eso está clarísimo, que lo tenemos fruto a los huesos y eso no se puede evitar. Yo cuando no tuve una buena pareja de baile, me lo hago yo solito. Ay, viejo, tú no sabes nada de veces que tuve yo de compañero de baile en una silla. Pero si no hay nada más dulce que el danzón criollo. Pues claro, porque es el rey de los bailes, viejo. Mira, ¿tú sabes lo que es poner una mano por la cintura a una hembra así como tú? Coger la mano por aquí y vamos pero muy suave, muy suavecito así, poco a poco. Acompaña la música. Mulatita, ¿te gusta ese aquí? Bueno, yo me estaría bailando hasta que suene la trompeta de juicio. Yo bailo hasta el son de la trompeta. Digo más, bailando, soy un poema. Mira, viejo, lo que yo te digo a ti es que un día de esto le vamos a tener que ver la cara a juez de que mencionar Mr. Piche. ¿Por qué, chica? Claro, pues porque tú sabes que en el baile está prohibido el meneo, viejo, y tú eres puritica de playa. Vamos, muchacha, que reviente Mario tan son suyo allá en la corte. Y después Mr. Picha ese o como se llame, se tira su escobillero seguro. Bueno, viejo, déjate de baile y óyeme que te necesito. Oye, mulatita, tú sabes que yo soy chiquito. Venga, venga, viejo. ¿No se trae un poco? Escúchame. ¿Tú conoces a don Suanón? ¿Suanón? ¿Quién es ese Suanón? Ay, el dueño del almacén de la esquina, hombre. ¿Y qué tiene que ver tú con eso? Ay, yo nada. Es el hombre que está enamorado de la señora. Ah, porque se lo diga. Ese es el caso que él no sabe decírselo. Porque se lo escriba. Ay, pues menos todavía. Pero caramba, muchacha, si yo me pongo al lado de una mujer como esa, tú sabes la dulzura que se me viene a la boca. Hablando, me vuelvo como Manuel Sanguilí. Y escribiendo como el poeta Bucarambe. Vaya, de modo que te gusta, ¿verdad? Un puñado viejo. Pero yo sí la pasa. Sí, chica, porque no te voy a decir la verdad, si no sería ni hipócrita. Usted es terrible, viejo. Pierde cuidado, que está muy mango alto. El mango está muy alto para mí. No puede ser. Pues mira, cuidado, me llamo viejo.
parque, cruzó la otra avenida, fue a dar a la casa a la soprima, y yo detrás sudando la bota gorda como un perro. Estuvo en casa la soprima 1 hora entera, yo allí, esperando. Había tiesa. Salió, y entonces volví a seguir. ¿No le dijo nada? Sí, ella entonces volvióse, tornó para mí, y entonces le dije... ¿Qué le dijo? Le dije, señora, acaben de llegar de un sardino que es a la tienda a las Asturias, que son una llamionada, ¿no querrá que ella corra la docenina a casa? Eso fue lo que le dijo. Sí, no se me ocurrió otra cosa. Ay, para eso anduvo usted media hora con la lengua afuera. Y la solana que pañece. Ay, don Suano, pues así no conseguirá usted nada. Ya, como no me ayudes tú, no voy a resolver yo nada con la vuelta. No se preocupe, don Suano, porque yo estoy aquí para ayudarle. Figúrese que ya le di el primer puntazo. Calla. ¿Pero qué me estás diciendo? Entonces, hay algo que yo tuviera que saber, pero vamos allá, con cortizonaza ya podemos entablar negocio. Tranquilícese. Ella ya sabe que usted la quiere. Pero vamos a ver, mira, algo así, pero vamos a ver, resuélveme, que esto llega a alza, cortizón bolsa, robaremos trato. Bueno, pues resulta que ella se sonrió. Se sonrió. También se sonrió cuando he dicho yo lo de la casa de sardines. No, don Suano, mire, escúcheme, se sonrió así. Una sonrisita muy significativa, don Suano. Parece que valgo un 25% más que ayer. Ahora solo falta que usted se lo diga. ¿Yo? ¿Que lo diga yo? Oye, acaban de llegar unos bacalaos a la tienda. ¿Tú crees que he falado de eso? Podríamos haber hablado de Hombre, no, déjese de la cara de sardinas, hombre. No sé. Pues coméntame tus decisiones, que parece que sabes. Ay, pues es una buenísima idea, don Suano. Venga, siéntese aquí. Ahí yo. Sí, aquí, siéntese. ¿Aguantará eso? Ay, no lo sé, claro, mi casa no. No sé. Es una casa en decadencia, francamente. Ay, siéntese, don Suano, no sea timorato. No. Bueno. Sí. Bueno, parece que aguanta. Para que aguante. Mira, don Suano, figúrese que usted soy yo y que usted es ella. ¿Ella? ¿Sí? Entonces, usted le dice, ¡Señora! Desde Santurce a Bilbao vengo por toda la orilla. Y es que yo cantar la se me muy mal. El repertorio de zarzuela de esa no está aplaudo. No le diga eso. No, sí. mejor no. Sí. Mejor le tiene que decir, ¡Señora! Desde que tuve la dicha de encontrarla en mi camino, pues no he tenido lo que se dice ni un momento de reposo. Oh. Dice, señora, yo vengo con buen fin. Si usted me quiere, entonces nos casamos cuanto antes. ¡Ah! Le dice, señora, ¿cómo no habría yo de enamorarme de esas manitas tan suaves? Y se va usted acercando. Le dice, señora, pero ¿cómo no habría yo de enamorarme de esos ojitos tan lindos? Y se va usted acercando. Le dice, señora, pero ¿cómo no habría yo de enamorarme de esa boca? ¡Ay, atrevido! Bueno, niña, sigue acercándote. No, olvídese de eso. Bueno, no te repuches y ya tira con la inyección. Es que no, usted solo quiere dar relambimiento. Mira, vamos a decirlo. Yo que a mí estas cosas del falar dánseme muy mal, yo sé. Y... no sé, ¿y si escribiera una carta? Ay, pero eso es una buenísima idea, Ay, ¿no? Vamos, escríbasela. Ya, el tipo. Oye, tengo un libro de poemas de amor en casa que mete bien por la cabeza. No, señor, eso es muy cursi, olvídese de eso. No sé. Yo tengo una buenísima idea. ¿Ah, sí? Sí, la Claro, figúrese que yo conozco un mulatico que escribe unas cartas de puntería. Oh, no me digas. Entonces, pero que me calla. Bueno, vale, está bien, voy
Descartes. El rey señor, si home si la Calandria, el Sigrin Parleru, el Sinsonte, ese que cancia con Caruso y que escribe cosas veganas a las mujeres. Vamos, caballero, Sinsonte, ese soy yo, ¿verdad? Bien, bien. Una cosa le digo. Sí. El Sinsonte no canta sin artículo. Hombre, No se puede ver. va a mentir. Trátase de lo siguiente. Ve a ver. Trátase de que usted escriba en una carta a una mujer la pasión que siento por ella. ¿Entendió el argumento? Bien. Bien. O si eso, además. Aparte de lo que yo ponga en mi cosecha, ¿no cree que debería de poner a usted que le conveniera? Claro, claro. Y que si no, ¿qué gracia tiene? ¿Qué te parece si te pones a escribir y tal? Voy dictándote yo, damos una cosita. Vaya espinamos allá, que yo voy escribiendo acá. Dale, muy bien. Sí. Bueno, Espera un momento. sí, Voy a preparar otra cosa aquí. sí. Venga, cuando quiera. Señora. 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 Allá que lo he puesto. Estoy intentando acordar de lo que me ha dicho la mulata. Hombre, un poco de paciencia, un poco de paciencia. A ver. Ha sido. Tiene usted los huellos llenos de arrochado. Eso. Y este suspiro también puede apuntar. Eso. Y ¿qué parece si bueno, si parece conveniente, pero si dibujamos ahí un par de lagrimones? No, hombre, no. ¿No? Ah, Y un corazón sanguinolento frañido por una flecha. menos. Hombre, pero vamos a ver, entonces ¿qué cartas de amor son las que escribe usted? Hombre, cuidado usted a ver si le gusta. Está bien. Bella señora de mis pensamientos, 2 puntos. ¿Gústame esto? ¿Gústame esto de los 2 puntos? Sí, muy bien, muy bien. Y es un artista, Lindío y enamorado vengo a ofrecer este corazón que late por usted y sano como estoy, sano como un chabón de tineo. Yo te lo digo. Vamos, sano, ya lo puede decir usted. Se lo ve, se lo ve. Sano como estoy de toda idea interesada. Es un artista, El homenaje es y tesoro morante. ¿Usted, pero qué? ¿Y que esta señora diga algún tesoro? No, hombre, no, es una figura. Una figura. Claro. Ah, una figura. Ah, ya me figuraba yo. Ya me figuraba yo que era una figura, porque esta señora de pagar no paga nada, Si usted me quiere, juro hacerla dichosa, y si me rechaza, ser el hombre más infeliz y desgraciado de la tierra, firmado su Ancu Vieyes. Mejor firmar como su ano, porque ella por su Ancu Vieyes sí que no me conoce. No. Soy igual. No importa, eso no importa. Para nada. Bueno, No debe. Repite. ¿cuánto puede costar esta bobada? Bobería. ¿Por qué no lo hizo usted? Otro. Ah, Tendrá bastante con 3 pesetas. No. Ni 4 ni 5. Uy, 10 por lo menos. 10 pesetas. Ah, no cobre pero no lerdo, coño. Pero bueno, ¿cómo tal servicio, chico? No, pero no. Así. Bueno, arranca. Vale. Bueno, la usted y se la entrega. ¿De acuerdo? ¿Y ella no está dentro de la tarifa del servicio de correo? Oh, pues claro. Con esos precios que... Hombre, mira, a ver, ¿no? Claro. Se la entrego, no se preocupe, yo se la entrego. Pero una cosa le digo, esto no se lo digo usted a la Micaela. Le voy a tirar el anzuelito a la violita. No se preocupe que de la mi boca no sale inglés. Claro, al pelo. 10 pesetas. Sí, no veas cómo me gusta. ¿Qué, mulata? ¿Está tu ama en casa? Ay, sí, don Sonón, se está bañando. ¿Está bañando? Bueno.
baila, así, 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 así se baila, así, 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 así se baila, así, así, así. Si a la mujer que le toca es una negrita de flor, como uno de los ojos en blanco, muriéndose usted de amor, le dice palabras dulces, de esas que hacen y vea usted que se ablanda, que se derrite al fin. Yo creo que sin revisión, si voy yo para un salón, a la que ya me aparella, voy a entrar en pisotón. Mueva usted la cadera y saque usted ese pie. Den una vuelta en derecho, no se la vuelva a caer. Ya la suelta la cintura, ella se mueve bien, pero para que no me apaño, sin claro la mujer. Para bailar sabrosito, se necesita señor, son duros los movimientos, oiga la precisión. Cógense las parejas y el cuerpo se pone así, y vas haciendo soleos al compás del cornetín. Así, 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 así se baila, así, 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 así se baila, así, 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 así se baila, Así, 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 se baila, así, así. Ya creo que si tú eres maestro en arte, Ya me voy sentado, compañero, ya no jugando como todos ustedes. Compañero, Tranquilícese, hombre. Tranquilícese. Y vaya usted a figurinarse para que luego le haga visitica a la señora. sí, ya veréis los puntos que gana su alón con este 18. suéltese, compadre, suéltese. Tú, maneje, despeja que ahorita viene la señora. Eso es lo que yo quiero precisamente. Me parece que como sepa tirar la caña, engancho parco seguro. ¿Por qué no se iba a la monatita, chico? Y verán, estoy esperando aquí a la viudita. Maestro, yo quería cantar una guarachita más porque yo tengo el cuerpo sanduchero, ¿sabes? Y yo quiero que colaboren ustedes conmigo. ¿Van a colaborar, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Yo canto esto en la canción, esto digo así. se fueron caminando, Y ustedes me contestan. y yo detrás, A ver, fuerte. se fueron caminando. Bueno, chicos, ¿cómo está la cosa? Espera, y un poquitito más adelante en la canción, yo digo otra cosa. Le quitó la bolsa Y ustedes me contestan. y yo mirando, le quitó el sombrero y yo mirando. ¿Lo cogieron? Pues vamos a empezar de nuevo. Vamos arriba, maestro. Ayer noche por la calle me encontré detrás de otro asante. Al eso ver me fui yo detrás para después venírselo a contar. Ayer noche por la calle me encontré atrás de otro asante. Al eso ver me fui yo detrás para después venírselo a contar. Se fueron caminando y yo detrás, doblaron una esquina y yo detrás, llegaron a una casa y yo detrás, se metieron en un cuarto y yo detrás, como cerraron la puerta yo me puse alerta, por el ojo de la llave me puse a descabuchar, se quitó el sombrero y yo mirando, le quitó la bolsa y yo mirando, se quitó los guantes y yo mirando, se quitó el calzado y yo mirando, se quitó la blusa y yo mirando.
4. Ave María, qué cacho más solicitado. Mire usted, señora, yo por usted paso piedra con grilleta aquí amarrado. ¿Qué pareja íbamos a hacer los dos casados? Usted con ese vestidito de seda así, con su ringo rango, y yo con mi sombrerito, mi pantalón con pacho. ¿Y qué iban a decir, muchachos, cuando fuéramos por la calle? ¡Bota merengue! ¡Qué hembrita más sabrosa! ¿Dónde la ha encontrado? Y en los bailes. Con ese pedazo de cuerpo que usted tiene, me agarro yo así con 2 manos y hay que pegarme candela para que me quiten de su lado. Pero oiga, usted y el su amigo. Mi amigo un mentecato que come cantica frita. Cuando un hombre está enamorado de una mujer así como usted, no se le va diciendo esas cosas así de encargo. Se coge la pieta y se le dice, prietecita, que estoy chifladito por ti. ¿Me quiere sí o no? ¿Que me quiere? Bien y arreglado. ¿Que no me quiere? Pues se le dispara el llanto, chico, y otra cosa que le vamos a hacer. Pero vengan acá, señora, tenga usted compasión de este mulato, que se está muriendo por usted a pedazos. Míreme, dígame que así con esa boquita. Vamos. Mire, póngase usted a mi brazo y vamos a decirle al mundo entero. Yo soy su neno santo y usted es mi prietadita, así, paseando por el barrio. ¿Lo ven? Así se declara un hombre con calor y sin empacho. Y si usted acepta, se tranza y a celebrar el fausto acontecimiento. Y 3 días y 3 noches usted y yo bailamos. ¿Qué le parece, linda? Gústame eso descaro. ¿Con que le gusta el dulce? Manengue lo da barato. Pero que también yo tengo 0. Pero yo, con categoría, señora, con categoría. Qué simpático. Mire, yo hago una sopita borracha de esas que dan en el clavo y unos dulces de huevo. Óyeme, no tengo contrario. Pues creo que voy a comprar esos dulces de vez en cuando. Pero usted manda a mi tablero. Y ya sabe, yo aquí esperando. Acabo de tirarle el perro a la semana tuya. Que viva Chango. Que viva Chango. Que viva Chango. Así nos gustan los hombres a las mujeres. Ricardo. Da su permiso, señora. Adelante, pase usted. Mil gracias. No me les dé. Está usted encantadora. Yo usted adorador. Gústame justicia para hacer. No creo que haya mujer más bella en el mundo entero. Siempre igual. Pero por favor, pase, siéntese. Es mi único alboroto. No sabe usted, amigo, tú cuando llega ese momento. Cuando me encuentro yo soy el más feliz que hay. Y cuando amanezco, soy el ser más desgraciado. Ya empezó a darme la lata. Pero usted siempre inclemente, usted siempre indiferente, siempre bella y siempre ingrata. Y no obstante, usted me adora y en su empeño persevera. Ámola con la alma entera y con la vida, señora. No me importa su esquivez, su esconete, yucho, yucho. Y quiero-la mucho, mucho. Mío, qué pesadez. Y si logro su amor, ¡ay, qué felices que seremos! Y como los dos veremos, calmarse nuestro dolor. Mío dolor, qué vaciedad, pero si yo no sufro. No hay duda, mas siempre sufre la viuda el mal de la soledad. Va de listo y yo grosero, al fin tonto de remar. Y aunque el dolor no la mate, Pero será más severo. ¡ay, señora! ¿Qué le pasa? Este afán que me enasiena, esta angustia que me apena, este fuego que me abraza. ¿Quiere usted que llame a los bomberos? Pero usted que se está muriendo y me viene asesinando. Eso de mí, eso de pena. A mí, que
agitar paños brazos, y un ciclón que empezaba por parquear mi pecho un breve, y en la furia del amor que azota mi mente loca, y arrebata de la mi boca los quesidos del dolor. Son los celos y la lluvia que sacude mi alma inquieta, y en vos, bella Enriqueta, el que no me saluda. Si yo no como ni debo ni tengo tino, y si sigo sin trajín, ¡re Dios que me enferme! En mi sueño un amor, veo en su rostro bendito y despierto empapado. Empapado es solo, Ayer noche desperté con tanta sofocación que fui y tiréme por encima el ciarrón. ¡Ay! Deberes. Tirero, tuve algo que tirar para calmar esta fragua, que nada mejor que el agua para mi peño apagar. Ay, señora, por favor, calme el mal que me escomicia, y quiérame usted, señora, y concédame su amor. Que cursi, que mentecato. ¿Va usted a retirarse? Sí, voy a pensar. Concédame usted un rato. Quédeme aquí. Ya veo que me prefieres y que caerás, sí, caerás, como me llamo, Ricardo Caraballo. Y así creerás, tío, me conquistarán las mujeres. Cógeme un poco. Y fue el mío primer personaje. Después vendréis muchos más. El que no hizo mucho más fue el tirón. Estaba engarriado por su hermano por culpa de una mujer. Enfermó. Y coló otra vegada a Asturias. Regino, por el contrario, quedó sin hizo muchas representaciones. Y todos los personajes. Menos el negrito. El negrito. Pero a sala pasaron de ellos y justos personajes. Valle Inclán, Jacinto Benavente, Rubén Darío, Federico García Lorca. Luego las compañías siguen también por otros teatros de La Habana. Y claro, entre el público, pues muchos españoles y asturianos. Porque el teatro sirve para hacerse un tanza cuando se está y oye de casa. ¿Cómo te va? Con la pluma y la verde pava, bien la pena besa nuece, viento ventana morena. Soy el galán que atreviu ronda tu puerta. Voy ponerte un ramo y en tu ventana morena. Yo no soy marinero, que si lo fuera, yo llevar en mi barco a mi morena. Yo no soy marinero, no. Yo no soy la cadena de tu amor. Si vas a la catedral, mires per allí pa' dientro, verás unes chuciquines que achumen el menumento. Verás unes chuciquines que achumen el menumento.
dicen que non mos queremos, dicen que non mos queremos, por que non mos ven falar? Alto corazón y al mío, y os lo pueden preguntar. Alto corazón y al mío, y os lo pueden preguntar. ¿Quién será ese espantaje? ¿De dónde salió este figurín? ¿Deseaba usted? ¿Y usted qué desea? Yo soy una visita de la casa. Ah, pues yo también soy otra visita. Pues no lo conozco. Ya. Llámame Suano, ¿Y quién es su anón? un asturiano. ¿Y quién es usted a más de eso? ¡Qué menuda novedad para otro asturiano! Pues eso, Suano. Vaya usted a paseo. Al paseo va a ir usted. Al paseo de les máscares, pero váyame que va a ir con la careta un poco estropeada. ¿Está usted hablando conmigo? ¿Y usted quién es? Yo soy licenciado Ricardo Garabato. Ah, licenciado, en presidio. Licenciado en Derecho. Ah, en derecho. Derecho de Garabato. Bien, hombre, bueno. Pues yo soy Suanón, el comerciante de la esquina. Y puedo estar en esta casa porque puedo estar en esta casa. Y usted lo llenáis de pachamere. Y acabóse. Usted venga a vender sardinas. Venga. Este ya se enteró de lo de las sardines. No, está usted mucho equivocado, caballero. Yo vengo aquí a intentar cortesear con la señora Enriqueta. Y de seguro que usted viene a meter un buen sablazo. Usted, pretendiente de Enriqueta, Sí, ¿qué pasa? Sí. con esa bebida. Y con esta corbata. Y con este sombrero. Y con este corazón. ¿Y trae usted todo eso para seducirla? Sí, señor. Traigo todo eso para seducir a doña Enriqueta. Y este callado, para sormenar encima las costillas de salados como usted. ¡Atrevido! ¡Ven para acá, sí, ven! Pero bueno, don Sanón, don Ricardo, que no se diga, hombre. ¿Qué yo? ¿Que viene a chocarse de mío? ¡Ven! Ya lo diré a Enriquetina, para que lo ponga en medio de la cara. ¡Uy! ¡Enriquetina! ¡Enriquetina! Tenga cuidado, no sea usted que salga los jugos de la basura. Marcho. Pero volveré. Oye, este cucarachón eléctrico, ¿de dónde salió? Ay, don Sanón es don Ricardo Garabato, un pretendiente de la señora. El pretendiente de doña Enriqueta. Pretendiente de todo. Júrese que hasta pretendía un puesto en la desinfección. Ah, sí, contra si había decirme que ya era abogado. Así todo. Y ríase de la violetita. Ya me parecía a mí que fedía cloruro que tiraba para atrás. No, mira, don Sanón, yo creo que es benzina. Pues será vez. Pero bueno, usted prepárese que viene Sí. la señora. Sí. Sí, Sí. viene la señora. Oye, ¿tú crees que estoy preparado? Estoy bien. Está usted Florfri. Bueno, hombre, venga, Parece está un bien. viejo novela. Mira, don Sanón, Sí. prepárese. Sí. Hable mucho. Sí, bueno. Suéltese Sí. y no se acabe. Señora. Bueno, centrémonos. Manengue daría ahí la carta, con lo cual ya se habla aquel. Para empezar. Aquí tengo el gusto de la visita. No, de ver usted no me debe nada. Refieres a que era mi marido el que debía les verdes. Sí, ya sé que yo no le... Nos podríamos arreglarnos. Yo también lo espero así. Siempre supuse que nosotros nos arreglaríamos. ¿Que quiere arreglarse conmigo? Bueno, pues nada, adelante. Suena.
fachada, morrocotuda. ¿Y el interior? ¿Qué pared? El interior no lo vi, pero abúltame que debe ser tan pistoludo como la fachada. Pues si usted quiere, tendré el gusto de enseñarlo todo. A que se me desnuda aquí mismo. No, ya me figuro yo, no se preocupe, ya me fago yo idea, no se moleste. ¿Y cuánto me daría usted? Hombre, yo una noche 3 centenios. Hombre, yo no puedo ser muy exigente. Ah, ya, claro. Mi condición, oblígame a no reparar en precio. Claro. Una viuda no puede ser muy escogida. Una viuda no puede ser muy escogida, claro, natural. No puedo poner ninguna dificultad. No, si yo cuanto menos dificultades hay, cuanto más abierto te al camino, yo... Pues por mí, más abierto. ¿Entonces? A ver tú, te paré en paz. ¡Coime! Pero vamos, decídase. ¿Cuánto me daría usted? No pongo usted precio. 10.000 pesos parece caro. ¿Cuánto? 10.000 pesos. No oye mucho. Más pago mi marido. Ya, pero su marido no se encontró con la puerta abierta del bares. No, ya. Entonces, que ya fuera de otro. Uy, de tantos otros. Desde los años 70, finales usted se habrán metido gente aquí. ¡Esa fotocamerilla! Bueno, 10.000 pesos rebaseando la cuenta del difunto. Esa es la condición para vender la mía. Vale, 10.000 pesos, pues bueno, por una noche, pues tenía que matar la vida, por lo menos. ¿Ve? Se compra una casa y es su dueño. Ah, ¿qué? Pero usted referíase a la casa. A la casa de su conjunto. No venía usted a comprármela. No, yo en realidad, no. Aquí hubo un error, yo no vendía eso. No hizo lo más que. No, la que me faló fue Micaela. Ay, perdón, es que estuvo graciosísima la equivocación. Sí, que ya sé que anda usted enamoradísimo de mí. Así que ya era eso. Sí, era eso, madre, que está temblando. Hágame usted. ¿Cómo por? Quiero decir, salvando las distancias. Quiero dar mi cuerpo y alma, cielo, tierra, mar y aire, como sea, 10.000 pesos, la vida entera, lo que pinte. Pues que sepa que el pretendiente número 3. Así es. Al número 1 no lo conozco, pero al número 2 desafío a que valga más que yo. Pues sí, un mozo alegre y decidor que me encanta. Y el otro, un elegante caballero que corresponde con mi educación. Así ayer que... Bueno, mira, el número 1 esto me lo dio en un pulso y al 2 en un zapato. Y en cuanto a elegancia, ¿qué quiere que diga? Pero vamos a ver. Usted imagínese que nos casemos ¿Qué? y concurramos a un salón. Sí. ¿Sabe usted bailar? ¿Bailar? ¿Bailar? ¡Bailar! ¡Hombre! ¡Bailo yo la punta de una llanza!
la música. Bueno, no me entiendo mucho, pero va a decir usted que en los salones donde hay tanta pompa y tanta circunstancia, resulta que llegan aquí los músicos y los que bailan y saben de música, tararí. A ver, maestro, vamos a ver qué podemos hacer por allá. Una conocida, tampoco busqué cosas por el buscar. Ah, sí, guau. Maestro, cuando quiera. Sí, Bonnet, yo te adoro. Vale, ya. Vale. ¿Por qué no se sienta ahí y me oye tanto? Sí, qué buena idea, sí. Sí, es mucha mejor idea, sí. Siéntome aquí, siéntome aquí. Lluvia
Querida Enriqueta, tengo el honor de... No nos siga usted, señor Don Juan. Fiz el propósito de entregar mi mano a otro y no me é posible comprar. Reventaron. Nada, compañero, parece que ganaste la batalla. Sí, señor. Tengo un asco. Señora, me inclino ante el honor que me dispensáis. No. Si no hablaba de usted, estaba pensando en otro. ¡Coño! ¿Qué pasó entonces, compañero? ¡Anda, hombre! ¡Anímate, ¡vaya plancha! ¡Mozo! Pase, por favor. ¿Ratifica la declaración que me hizo? Toda la vida. Aquí tenéis al mío escollido. Esta y el mi hermano. ¡Hombre, sin sonte! Vaya tipo. Bueno, abuelo, tipo no será usted. Esta señora será mi esposa. ¿Estamos? ¿Qué es lo que estás tú diciendo, María? ¿Qué es, abuelita? ¿Pero qué La pasa de con candela. Rafaela? Pues nada, señora, que estaba ahí fuera escuchando, no oía bien y quisiera saber. Pues que estimoso, declaróme su amor. Y como y el que más me agrada de todos mis pretendientes, accedo a sus deseos y le entrego mi hermana. Mire, señora, ese sinvergüenza es mi novio. Venga. Que te va a venir. Pues socorro, desgraciado, pero mira cómo me llama la mujer. Venga, está quieta. ¿Qué? Pero que tú sabes hacer, ¿eh? Que no te cambias nada, ¿eh? Sí que llega usted el marido de Micaela. ¡Qué vergüenza! Garre bocinos guaracheros. Mira, señora, si usted hubiera seguido mi consejo. Tienes razón, Micaela. Pues, señor Don Juan, creo en la sinceridad de su palabra y entrego como su mi alma y el corazón. Solo que sabré corresponderla durante todo el ímpetu, con toda la energía y con todo el corazón hasta que me la arranquen del estómago. Vaya una pareja. Pero, hombre, yo no sé poesías ni canciones ni retóricas, pero a una dama habré que verla, como Dios manda. Usted. ¿Yo? Claro que sí. Hombre, yo sé que a las mujeres prestan aquí los bocinos guaracheros, ¿eh? Sí, eso no te Sí, sí, pero luego resulta que van a casarse con ellos y son el novio y la criada. ¡Eso es del evangelio! Antes y no tienen para mercalles un par de zapatos. Bueno, Sí. la mujer tiene que casar con un paisano serio y trabajador. Aunque sea más feo que picio y aunque no sea sepa nada de retóricas ni de máquinas. ¿O no? Pues claro que sí, don Juan. Vamos bien, Mula. Pues claro, si ya lo decía yo, que cuando el hombre se soltase, pues había que oír. Esta sociedad está corrompida. Lo dicho, hay que desinfectarla. Pues vaya, vaya pidiendo ahí un puesto la desinfección. Ven acá, molatita, vas a estar así de brava aquí conmigo toda la vida. Quita, Malenque, yo nunca de tu amor creí. Pero vamos, mujer, no seas boba. Si esto lo hice por los dos para salvarnos. Que no, Malenque, me la vas a pagar, ya te lo digo yo. Amigos y amigues, costóme bien de trabajo, pero, ya lo dice el dicho, no hay ataño. Tuvo la Alhambra de ellos enemigos poderosos. El cine sonoro, la dictadura de Machado, la represión, la paz. En el año 1935 esboroñóse el pórtico y un actor tuvo que salir corriendo a que no cayera el teatro en ruina. De algunos camudaron de profesión, otros volvieron a su lugar de origen. Primero con la dictadura, más yo con la revolución. Pero yo quedéme aquí, nada tenía y nada me podía evitar, sino que
gente y no vuelven